Si hay algo interesante en este congreso, yo creo que es que estamos tocando la versión y la parte más gastronómica, pero también estamos aprendiendo mucho, ¿no? Estamos intentando aprender qué hay más allá de los volcanes, ¿no? Y cómo se puede, bueno, pues aprender un poco más de la geología y del paisaje. Ahora toca esa parte un poco más científica, con Llorén Planagumá, es coordinador científico de la Volcano Active Foundation, y nos va a enseñar o nos va a hablar de una zona bastante cercana, en la Garrocha, que tenemos en Cataluña, una zona pues donde hay cerca de 40 volcanes. Y él ya nos ha dicho que los volcanes son un peligro para las sociedades, pero también unos grandes aliados que nos dan suelos ricos, paisajes espectaculares, grandes gastronomías y fuentes de inspiración. Será lo que más o menos nos va a contar a continuación Llorens Planagumá, coordinador científico de la Volcano Active Foundation. Adelante, Llorens. Hola, buenos días, gracias. Bueno, buenos días. La verdad es agradecer pues, la invitación a este congreso que yo creo que es tan necesario de cocinas volcánicas y en territorios volcánicos y además la ciencia. Agradecer pues, a los organizadores, al Cabildo, a Vocento, a GSR, pero también a todos los que nos acompañan. Agradecer al conductor del bus, a la gente que nos atiende al hotel. Yo creo que son gente imprescindible para que esto llegue a funcionar bien. Y sin más, pues me presento, ya me han presentado, yo me llamo Llorens, yo soy de la Garrocha, mis abuelos eran de la Garrocha. Por parte de padre eran campesinos y por parte de madre obreros, que hablaré un poco, aunque soy geólogo, eran obreros de una fábrica de papel que había encima de unas coladas de lava en Sant Joan les Fonts. Y bueno, un poco, yo creo que está bien que ayer Joan y Gino pues hicieran su intervención, sobre todo porque yo vengo después, y ahora explico por qué yo vengo después. Es decir, mi trabajo me gusta decir que empieza cuando se terminan las erupciones. Empieza mi trabajo, es decir, cuando, por ejemplo, La Palma, ¿no? Que está erupcionando, ahí tenéis el volcán, que ahora hay muchos geólogos y para no decir vulcanólogos, porque tampoco hay tantos cuando hay un congreso tampoco hay tantos, pero hay muchos geólogos, curiosos, turistas que van, pero esta erupción más tarde o temprano se va a terminar. Y después es cuando se termina que empezaría mi trabajo, es decir, esos productos volcánicos, esas coladas de lava, esos piroclastos, pues, ay, perdón, que tengo, ¿qué hacemos, no? Con esos? Y un poco es que realmente si se pueden valorizar bien, si al final la población se adapta a los productos volcánicos, sean más recientes o más antiguos, esto genera beneficios sociales para el territorio y también económicos. Y esto sería un poco lo que explicaré que mi laboratorio, ¿no? Al final, también hay gente, los cocineros tienen sus laboratorios, ¿no? Hay que hacen experimentos, o sea, estos platos no los improvisan de un día para otro. Lleva tiempo, pues, macerando la idea, lleva tiempo probando, ensayando, pues, de lo que explicaba antes, mi laboratorio es mi tierra, que es la Garrocha, una tierra de volcanes, de 40 volcanes, en lo cual también estamos haciendo ensayo-error, pues hacia ver, observar cómo los volcanes generan este beneficio social y económico, ¿de acuerdo? Y en el Congreso alguien dijo una frase que yo creo que está muy acertada, y es que somos lo que comemos, ¿no? Y a mí me gusta añadir una segunda parte que es también somos lo que pisamos. Es decir, lo que pisamos es el terreno donde estamos. Y aquí me gustaría, incluso a veces yo en unas charlas que doy, me gusta preguntar diciendo, bueno, puede gente de diferente lugar, pero es igual, incluso gente de la Garrocha, ¿vosotros conocéis las rocas donde vivís? Es decir, vuestra casa, ¿conocéis de qué rocas está hecha? Y esto es importante, porque depende de qué rocas. Y aquí podría añadir la pregunta que seguramente muchos de aquí contestaríais, pues bueno, las rocas donde vivimos son volcanes, porque es un congreso de cocina y volcanes, ¿no? Pero bueno, yo añadiré otra pregunta. ¿Vosotros sabéis qué tipo de volcanes
tenéis debajo de vuestros pies, y aquí ya sería más difícil y seguramente habría más dudas. Y es importante, y esto, cuando hablamos de esta conservación, de estos beneficios sociales y económicos, también tenemos que incorporar que la sociedad es muy importante saber en qué terreno vive, porque esto lo hará más resiliente, claro, es una palabra de moda, ¿no? Más resiliente sobre todo porque la ayudará a adaptarse, la ayudará a entender qué puede pasar ahí, no solo en volcanes, sino en otras cosas, es decir, incluso en volcanes, si la gente vive encima de unas lavas que son masivas y duras, pues es diferente que si vive encima de, no es el caso de Lanzarote, pero en mi tierra, de cenizas que se han convertido en arcillas, ¿no? Que es un suelo pues, que puede generar más vulnerabilidad, depende, también estamos en una zona de terremotos, en terremotos. Bueno, es un ejemplo. Y sin más, después de esta introducción, yo ya empiezo y os explico. Mi presentación será básicamente fotos para ir comentando pinceladas de lo que considero que la Garrocha tiene que ver, es decir, la Garrocha es como es, ahí mi teoría gracias a los volcanes. Pero, y eso os lo enseñaré a partir de fotos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si si funciona, si no, bueno, sí, hay un problema con el puntero, pero ya lo iremos solucionando. Previamente, ya entrando en tema, Joan ya comentó, visteis ayer, la gente que pudo escuchar su charla, pues que pasó un mapa. Yo ya paso la segunda parte de ese mapa, o sea, de territorios volcanes en el mundo hay muchos, ¿de acuerdo? Muchos están, casi todas están relacionadas en placas, algunos intraplaca, como aquí Canarias, pero este mapa ya profundiza un poco más y podéis ver que hay puntos amarillos y puntos rojos, ¿vale? Los rojos serían volcanes con actividad histórica, es decir, que más o menos ha quedado algo por escrito, etcétera, como Pompeya y el Vesubio. Bueno, que ha habido actividad, aquí en Canarias veis que hay bastante. En Europa hay unos cuantos puntos, incluso si hiciéramos un zoom, que lo haremos, veríamos más, que tenemos territorios volcánicos de amarillo. El amarillo es que no tenemos registro histórico, pero son bastante recientes y se consideran zonas volcánicas activas. O sea, tanto amarillo como rojo es activo, se considera. Pero lo amarillo no tiene registro histórico. Si pasamos a la siguiente. A ver. Bueno, no, ahora. Pues ya si hacemos un zoom en Europa, que aquí también se podría montar un subcongreso dentro de este gran congreso, que sería cocina volcánica y zonas volcánicas europeas que conforman, al final están relacionadas entre sí por un rift, unas fallas que hace 20 millones de años se abrieron en el continente, ¿de acuerdo? Y que lo vemos aquí, que hay desde Alemania, Chequia, centro de Francia, aquí sería en la zona de Cataluña, pero también tenemos en Marruecos, y hay gente que incluso lo relaciona con Canarias, este rift. O sea que tendríamos toda una zona en la cual van apareciendo por en medio zonas volcánicas. Y además muchas son espacios naturales protegidos, que esto también es interesante porque los volcanes generan suelos ricos con agricultura y además pues una alta biodiversidad, si el clima ayuda, los volcanes. Y bueno, en este caso la Garrocha estaría aquí, pero también hay un parque natural en Francia, hay otro en Alemania, Eiffel, al norte de Praga hay dos, después en la península ibérica también tenemos las islas como Lumbretas, pero incluso en el Mar Menor hay volcanes, mucho más antiguos, pero también hay volcanes, bueno, y en el Mar de Alborán también. Si pasáis al siguiente ya vamos a entrar de lleno en mi tierra, en la Garrocha, y vemos pues cómo es, ¿no? Totalmente diferente aquí, debido a un clima que tenemos bastante más húmedo. Si aquí llueven 100 litros año, ahí nos llueven 1100, o sea, 1000 más litros año, de tal forma que genera un paisaje que con los suelos volcánicos además es muy rico y con elevada biodiversidad y que se ha poblado. Y estos volcanes, la pregunta que a veces me hacen, ¿son activos? Si pasáis a la siguiente diapositiva,
Bueno, esta no es la Garrocha, es una simulación, sí que son activos. El último es de hace 8.000 años y, por ejemplo, esta recreación es un dibujo de población, era más cerca del mar, aunque nosotros, el mar está como 40, 30 y poco kilómetros en línea recta tenemos ahí. Pero bueno, sería ya durante la época del Neolítico, en el cual pues había gente que no nos lo ha dejado escrito, pero sí que ya vio las erupciones volcánicas de la Garrocha, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que la frecuencia es mucho más dilatada que la que tenemos aquí en las Islas Canarias, que ahora hay un volcán, por ejemplo, que está activo y que Lanzarote en el siglo XVIII ya también hubo volcanismo. Y tendríamos esta zona. Si os fijáis, esta es la zona del Parque Natural con el volcán del Croscat. Esta sierra no es volcánica, pero es que con las coladas de lava, valles llanos, todo esto lo ha conformado el volcanismo. Todos estos tipos de valles más llanos, etcétera, etcétera. Y aquí, a veces, también cuando pienso en mi trabajo, he leído mucho, también he leído de economistas. Y, por ejemplo, para intentar interpretar cómo se ha relacionado el volcanismo con la sociedad. Y hay una frase que empieza en los años 80, Ernest Lluch, que fue ministro de Sanidad, era un amante de la Garrocha, Ernest Lluch. Y hizo un trabajo que le encargó la Comisión Europea en el cual, para averiguar cómo zonas rurales se habían industrializado, porque desde el siglo XVIII Olot tiene una industria importante. Empezó con el textil, también con fábricas de papel, y bueno, y aún mantiene una tradición. Y de hacer una zona que era eminentemente rural, y claro, empieza el trabajo con, dice, simples territorios comunes, la Garrocha, ¿no? Y él después reflexiona si eran simples. Y al final, estas zonas rurales volcánicas, yo llego que no son ni tan simples ni tan comunes, entendido que no tienen valor, no tienen precio. Es decir, y porque tienen una riqueza debido a los suelos volcánicos, debido a la gente que, bueno, estamos en la Jeria, o sea, esto no tiene nada de simple ni nada de común, o sea, es excepcional lo que se ha hecho aquí donde estamos ahora. Y bueno, y la Garrocha sería lo mismo, esto forma parte de un valle, está cerca de mi casa, yo vivo en una masía y en un valle, lo que sería una casa de campo, y bueno, y ya veis pues que tenemos una gran, bueno, debido al clima, tenemos muchos pastos, bosques, es de las zonas de Cataluña que tiene más bosque, por ejemplo la Garrocha, y todo eso es en parte debido a los volcanes. Si pasáis a la siguiente, no tenemos coladas de lava, pero esta está hecha de hace 3 semanas, en el cual pues tenemos unos hayedos, por ejemplo, todo esto serían unos hayedos en el cual, pues, bueno, estos hayedos no se entienden tan bien sin las coladas de lava, porque lo que hacen es enriquecer el suelo, retener también más humedad y dejan crecer hayedos a altitud solo de 400 metros cuando tendrían que crecer a 800 metros. Esto también es una característica que nos dan los volcanes. La siguiente. Aquí y una de las derivadas de los volcanes es que se creó una escuela de arte, incluso ya lo digo, la escuela de paisaje de Olot, de pintura, de paisaje, por los extraños paisajes que han generado los volcanes, y este sería un cuadro pues pintado ahí, y aún se mantiene esta tradición pintórica de pintar los paisajes, de pintar una vida tradicional. Si pasáis al siguiente. Y esto, por ejemplo, sería el volcán del Monsacopa, cerca de Olot, que tiene fama, y aquí me entretengo un par de minutos, porque la relaciono con la cena de ayer. La cena de ayer pudisteis probar una cebolla, que era exquisita, etcétera, y dulce. Esta cebolla dulce, que después nos explicarán las cols, pues se debe al suelo volcánico. Y hay anécdotas que podría explicar aquí durante una hora cuando he estado hablando con los campesinos de la zona. Por ejemplo, explico una muy simple de que los suelos volcánicos hacen una verdura y también una hierba más dulce, un pastor. Hay un pastor que vive cerca de una zona, ¿de acuerdo? Que hay un altiplano basáltico y después hay otro valle que no es volcánico, y dice que las ovejas, cuando tienen que ir a pastar
en la zona volcánica van corriendo y ni las atrapa, ni él ni el perro van detrás y casi no las atrapan. En cambio, cuando tienen que ir al valle que no es volcánico, pues las tiene que engañar. Tiene que hacer ver que coge el camino para ir al altiplano basáltico y después coge otro camino y las engaña, porque dice que no quieren ir. Y es porque la hierba que crece encima de los suelos volcánicos tiene estas propiedades más dulces. La otra anécdota rápida es que mis abuelos son del altiplano este, cultivaban ahí y tenían una vaca y me explicaban que hubo una vaca que se la vendieron, la llevaron a otro valle y casi se muere, no quería comer esa hierba. La tuvieron que volver a recomprar y volver al valle. Y estas son propiedades que nos dan los volcanes. Después hay en los volcanes, nosotros lo que hacemos ahí también, hemos conseguido la dinamización turística a través de puntos de interés geológico. Hemos definido como 9, 10 puntos de interés geológico en el cual pues, la gente puede interpretar el volcanismo. No me extenderé, esto sería otra conferencia, pero este sería el volcán de Ocroscat, en el cual unos arquitectos pues, han hecho todo un recorrido para interpretar el volcanismo de la zona y bueno, es un volcanismo de escorias, más o menos con rojo así, o como Castellfollit de la Roca, que es un pueblo que está encima de un risco basáltico, que sería otro punto de interés geológico. Si pasáis a la siguiente. Y bueno, aquí vemos también las coladas de lava con los senderos y que bueno, ahí tenemos pequeñas calzadas de los gigantes como Irlanda, en los cuales pues, los visitantes pueden interpretar y que si se hace una buena interpretación basada en una buena investigación científica, todo esto pues favorece. Y sobre todo indicar con paneles, la explicación geológica. Esto da un atractivo tanto para la gente local como para los visitantes importante, las explicaciones científicas de la zona. La siguiente. Y bueno, y otro producto que además puede relacionar volcanes y sociedad, por ejemplo, esto es una cola de lava, como muchas que hay aquí en Lanzarote, pues que nosotros llamamos artigá, es decir, que se convirtió en cultivo y fue un esfuerzo muy grande en el siglo XIX. Y este esfuerzo, al final, se debió también por una razón, y es que la zona se industrializó. Eso juntado con las desamortizaciones en España de Mendizábal, que afectaba a la iglesia, como también los comunes, también ayudó, pero si pasáis a la siguiente, veis, actualmente se ha convertido en un parque, se llama el Parc de Pedretosca, un espacio que la gente visita y puede interpretar el volcanismo, pero no solo las coladas de lava, sino también la relación de las coladas con la gente, que es lo que se explica y lo que se ve. Y esto, ¿cómo es que se convirtió en cultivo cuando había valles? Y es que hubo mucha población en esa época. ¿Y por qué hubo mucha población? Y si pasáis a la siguiente, bueno, esto es otro detalle, pero podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí me entretengo también un minuto y esto es la zona de la Muxina, una zona de humedales, de surgentes que vienen de coladas de lava, ¿de acuerdo? Y se industrializó y aquí fue el inicio de la industria de Olot. Es decir, había un tejido que se llamaba el tejido de las indianas, que se empezó en Barcelona y aquí se copió, pero debido a las propiedades químicas del agua, que es volcánica, podían conseguir un color rojo muy intenso, un color rojo que no se conseguía en otros lugares. Y eso hizo que se expandiera pues, el trabajo textil en toda la zona y sobre todo muchas casas de campo complementaban su trabajo con la manufactura textil en la región. Pero esto también es producto de la particularidad de la roca volcánica. Que si pasáis a la siguiente, este es el tejido de las indianas, después ya esto fue finales del 18 o principios del 19. Pensad que finales del 18, Olot, la ciudad de Olot, tenía casi 20.000 habitantes y Barcelona tenía 100.000. Era la cuarta ciudad de Cataluña. Por eso del tejido de las indianas no había carreteras, había solo caminos, incluso se exportaban en carros, etc. O sea que hubo un crecimiento tan grande que se tuvo que aprovechar incluso las coladas de lava para alimentar a todos los obreros que habían en la zona. Por eso se artigó todo lo que sea la colada de lava. Si pasáis a la siguiente, y muchos saltos de agua, productos de las coladas de lava, generaron
la energía hidráulica para la acumulación de capital que generó el tejido de las Indianas, pues se pudieran ya meter fábricas tanto de papel, porque las aguas son muy puras, una fábrica de papel necesita aguas muy puras, y también las fábricas textiles, etc. Y este salto de agua pues empezó. Esto es otro valor que tenemos en la comarca, producto de todo este empuje económico que ya vemos que en parte debido a las características volcánicas que tiene la región, todo este empuje pues, económico generó edificios que puedes ver en el centro, en la capital, en Olot, de tipo modernista, como este que podemos ver. Barcelona tiene sus casas modernistas que hizo Gaudí, ahí en pequeño, pero también hay y son, la verdad, preciosas y muy bonitas, como esta casa que está al lado de la iglesia de Olot. Sí, pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna cosa? No, vale. Y otros pueblos que se quedaron como más agrícolas, pero que tenían su historia medieval que se puede ver sería en Santa Pau, ¿vale? Que ahora sería como una pequeña capital de los volcanes, pues que está cerca del volcán del Croscat, Santa Margarita, que es donde estuvo las últimas erupciones, y también se ha convertido en un centro turístico. Y uno de los productos que a veces los que trabajamos en geología nos interesa como indicadores, ¿no? Hay muchos productos, pero uno de los productos que ponemos de ejemplo, que es indicador, por ejemplo, son estas judías pequeñas, los fasols de Santa Pau, y que estas judías, la denominación de origen, sí que se ha visto que sus propiedades y sus características, pues, y la misma denominación dice que se tienen que cultivar sobre suelos volcánicos modernos, que se llaman endosoles. O sea, cultivar estas judías en suelos que no sean recientes de la zona, de pocos miles de años, pues ya está fuera de la denominación de origen. Y esto sería como un producto señal que en principio gustan porque son pequeños, son fáciles de mezclar con otros productos, con butifarras, con cebollas, porque además no se pelan, o sea, retienen el sabor en su entorno, etc. Bueno, es un producto gastronómico muy preciado y además caro ahora. O sea, se ha metido un valor añadido ahí y el kilo ya vale sus euros. Y la siguiente, yo creo que ya estamos. Y nada, ahora paso 3 diapositivas de algún zoom pequeño que me interesa, sobre todo porque hemos visto a lo grande los volcanes y ver texturas que a veces son increíbles, que no es que hayan derivado nada a nivel social, pero sí que yo creo que son hermosas y que no solo los volcanes, los cráteres o las grandes lavas pues tienen interés, sino que, por ejemplo, estas capas, fijaos, estas capas de una erupción bastante explosiva que se cruzan entre ellos, nosotros lo llamamos estratificación cruzada, o esta, por ejemplo, esto es unas pseudopomes, esto ha salido también en Las Palmas, este tipo de material muy vesiculado, o este otro, que sería como un enclave, ¿no? Que tenemos en la zona. Son pequeños tesoros que vas encontrando en los volcanes y que te pueden ayudar a innovar, a imaginar o a pensar. O este, que es una aragonita, producto de una alteración hidrotermal en una lava, ¿no? Fijaos qué hermoso que es eso. Bueno, esto a veces despierta, incluso en la cocina puede despertar cosas. Y la siguiente, que ya sería la última, ¿vale? Que hemos hablado, hay un elemento principal cuando se habla en las zonas y se hace referencia al turismo, que yo creo que son los guías. Es decir, tú puedes hacer muchos paneles, puedes hacer muchos museos interactivos, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que no se ha conseguido nada o sea, la pasión que el ser humano puede poner cuando explica una cosa. Y eso son prescindibles, o sea, son imprescindibles. No puedes prescindir. Puedes generar el gran centro de interpretación, pero si no cuidas a la gente que explica la región, que explica los volcanes, que explica, etcétera, cuidarlo, que decir buenas condiciones laborales, etcétera, pues al final te va a quedar una zona fría,
te va a quedar sin alma, digo yo. Y también es un factor importante. Tienes que cuidar la gastronomía, tienes que cuidar los agricultores pequeños, que soy un gran defensor de que son los que se ocupan del paisaje, pero también tienes que cuidar a los guías. Y a la última ya estaría. Muchas gracias y no sé si me he ajustado al tiempo, pero... Tenemos un par de preguntillas. Un aplauso. Bueno, lo que quería decir es que cada vez me gusta más dar charlas en las cuales doy inputs y que después si alguien tiene alguna pregunta o, bueno, o incluso la organización tiene mi contacto, que me pregunte y podemos profundizar. Porque claro, al final lo que veis de mi charla es muchas puntas de pirámide que debajo hay mucho trabajo hecho y os puedo ir pasando. Pero yo os he mostrado esta punta Sí, a mí, de por lo menos, de yo creo iceberg. que de las cosas que más me ha sorprendido es ver esos paisajes que nos has enseñado con verdes, con esos hayedos. Claro, aquí si uno se da una vuelta por lo que tiene en el entorno, se da cuenta que son paisajes volcánicos totalmente diferentes, Sí, ¿no? ¿Tienen que pasar 8.000 años para que encontremos algo parecido? ¿O también se delimita por si hay ríos, por si hay otra vegetación? No, el clima, es importantísimo el clima. Aquí, por más que pasen años, no vais a tener una vegetación tan frondosa, a no ser que haya un cambio climático. Dicen que, bueno, y es verdad que el Sáhara hace 6.000 años pues era como una especie de vergel, entre una sábana con árboles, estepas, etcétera, y eso fue por un tema de clima. Después hubo un cambio climático y se quedó todo un desierto, es decir, los cambios climáticos pueden provocar, pero nunca habrá esta vegetación tan de clima europeo del norte como tenemos nosotros. Ahí también no he explicado, pero claro, la Garrocha no deja de ser una isla, la Garrocha, es decir, y me explico, es una isla volcánica en medio de rocas que no son volcánicas. Y al final ves que a nivel social y a nivel de ecosistemas funciona como una isla, aunque no tenga mar al lado. O sea, esto también es comparable. Pero bueno, que aquí tendría que haber un cambio de clima para llegar a estos paisajes que os he enseñado. Ajá. Y yo creo que es una pregunta más también para un sociólogo, pero tú que has estado muy cerca y convives vives en el entorno, ¿qué le lleva a alguien a poner una casa que se supone que es un proyecto para toda la vida, para ponerlas en estos entornos que nunca sabes si en un futuro van a volver a explosionar, ¿no? Bueno, ahí tenemos suerte de que es eso, la frecuencia es muy dilatada de erupciones y si te pones una casa, varias generaciones la amortizarán. La otra cosa es un volcanismo más reciente, como se puede tener aquí en Canarias, que sí que hay zonas en las cuales se tiene que hacer un mapa de peligrosidad y después acompañado de ya más gestión urbanística de este mapa. Pero aquí en La Garrocha, en principio, claro, y además que no sabemos dónde saldrá el volcán, porque cada vez es un volcán nuevo. O sea, a veces el lugar más seguro ahí es ponerlo al lado del volcán mismo, porque sabes que ese volcán no va a volver a erupcionar. Forma parte de esa pregunta, de decir, es importante conocer lo que pisamos, pero y después pensar qué tipo de volcanes tenemos, porque ahí también, este volcán volverá a erupcionar, y estoy cansado de repetir, no, es que estos volcanes monogenéticos, como el de La Palma, o sea, no vuelven a erupcionar nunca más. Una vez se han terminado, ya está. Y seguimos aprendiendo, es decir, viendo lo que estamos viendo en La Palma, tú sigues aprendiendo y conociendo cosas nuevas, Sí, claro. o nada te sorprende ya. No, siempre se aprende, en todo se aprende. Sí, se va aprendiendo, incluso en La Palma lo que me gustaría ir ahora es, después de la erupción, para hacer como una comparación, porque los volcanes de aquí, de Olot, son muy parecidos a La Palma, y poder ver unos productos frescos que se han generado ahora y poderlos comparar, decir, mira, estas lavas son iguales que las de ahí, este depósito de cenizas es igual que el que vemos ahí debajo de los prados, etcétera. Esto es lo que sería interesante y aprenderíamos mucho ahí en La Garrocha. Oye, ayer uno de los vulcanólogos yo creo que decía que a veces era mejor no intervenir en los terrenos que recuperarlos, ¿no? Como aquí se está hablando de que vamos a recuperar La Palma, vamos a recuperar toda esa zona, bajo tu punto de vista científico, ¿crees que hay que recuperarlo, que no hay que intervenir? Yo creo que no se tendría que intervenir, o sea, también tenemos que poner límites, es decir, dónde no intervenimos, pero lo que sería al menos el cono principal que se han generado, los cráteres
y las coladas de lava que han generado, yo no intervendría en esta. Además, al final es un esfuerzo muy grande intervenir y la crearía reserva natural y con una valorización de puntos de interés para visitarlo, para los visitantes, etc. Después, lo que es el manto de cenizas de al lado, esto sí que se podría intervenir, porque además esas cenizas pueden derivarse a suelos ricos. Bueno, aquí hay esas cenizas, aquí las utilizáis. Yo es espectacular cuando me lo explicaban el roce, ¿no? Que se pone ahí en los campos y todo eso, es espectacular. Pues ahí sí que se puede intervenir, pero lo que es los edificios, los conos, cráteres y coladas de lava, yo los dejaría como reserva natural, que muchos lugares lo hacen. En ese volcán de Islandia que casi cierra el puerto, que los pescadores estaban bombeando agua del mar para secar las lavas, pues al final vas ahí y han hecho un itinerario para ver un poco también lo que hizo la erupción, que ves la casa como la lava entró dentro, ves la casa también derrumbada por la ceniza. Bueno, esto ayuda a sensibilizar, es decir, haces un itinerario de interés geológico y ves estos desastres que ha hecho, pero además queda en la memoria eso, si lo conservas bien, para decir, hombre, estamos en un lugar pues vivo, que hay volcanes y que pueden hacer estas cosas, y nos tenemos que intentar planificar y adaptar, que al final es una mitigación de este riesgo que se puede hacer. O sea, el riesgo nunca es cero, nunca va a llegar a cero, pero sí que te puedes intentar ir acercando al cero. No sé si una pregunta, nos da tiempo, ¿alguien tiene alguna cuestión? Y si no, vamos a pasar con lo siguiente. Bueno, hablábamos, aunque también Fina nos lo podrá contar, hablábamos de cebollas dulces. ¿Qué más productos hay por la zona, en la zona volcánica? Bueno, es eso. No es que haya ningún producto especial aparte del fasol, pero sí que tenemos estas variedades de cebollas dulces, pero después también el ganado, estos pastos tan verdes, pues generan un ganado, una ternera o incluso a nivel de corderos muy bueno. La verdad es que al final todos los productos, pues como también se tiene mucha capacidad, el suelo tiene mucha capacidad, como habéis podido, se puede, por ejemplo, hacer una ramadería extensiva, que es la mejor, no intensiva, eso de tener ahí los cerdos estabilizados o las vacas o las terneras. Y esto también da un sabor, porque al final es como el jamón ibérico de Jabugo, ¿no? Que si los cerdos se mueven por el bosque, pues por eso genera esa grasa beneficiosa. Yo una vez tengo colesterol hereditario familiar porque mi abuelo es de Teruel y hay una anomalía genética ahí, y me recuerdo que el médico dijo, tú tienes que comer jamón de Jabugo para ir al otro lado. ¿Me haces una receta para ir a comprarla? Me tienes que recomendar a mí ese doctor también. Sí, pues bueno, pues sería parecido, que si las vacas tienen mucho prado y además se regenera este prado con las lluvias y con los suelos volcánicos para pastar, al final la carne queda buena. Yo creo que no hay productos excepcionales, no tenemos la suerte de tener geotermia como han hecho los cocineros y etcétera, pero tenemos estos productos debido a la riqueza climática y volcánica. Pues Llorens, yo creo que este fuerte aplauso, muchas gracias. Ha sido un placer.